Bueno, mi nombre es Carlos Díaz Nahuel. A mí me conocen ahora como el Guampo. El Guampo. El Guampo es la antigua y milenaria embarcación mapuche que pudimos hacer de su renacimiento acá en Coyileufu Grande, que es mi comunidad, Río Rojizo, que significa en Mapudungú. Este territorio tiene mucha historia. Tiene la historia de su primer lonco, Ignacio Caripán Cuminao, y así los Caripán que estuvieron en este territorio, los líderes supremos como lonco del territorio, eh, cercano acá al Lafken Mapu, que nos denominamos Lafkenche. Y este territorio igual se denominó en su tiempo también como sector isla. Y este territorio empieza a, a- a tener mucha importancia desde el tema de los principios, cuando empezaron los ayarrehue, los campos sagrados para nuestro pueblo. Y de ese espacio empieza como a involucrarse el territorio, uno de los territorios principales, sobre todo en el área espiritual. Y, y ha crecido en realidad y ha podido sobrevivir al tema contemporáneo del mundo actual. Mi madre es de acá del territorio y apellido Nahuel. Eh, mi abuelo era bisnieto del lonco principal, del que fue el gran líder acá del lugar, y hoy día ella establece el liderazgo acá en la comunidad, de hecho el lonco de la comunidad es mi madre. Así que, mi padre igual es acá de la parte más de acá del mismo territorio igual, apellido en este caso Díaz era él, y la otra parte igual era Cominao. Entonces los liderazgos están casi unidos en definitiva. Desde el principio fue un concepto bien cultural, espiritual, del renacimiento de la cultura, de cómo nosotros también eh, hacemos la cultura, vivirla, eh, estar en conexión con la naturaleza. Bueno, yo fui al colegio que estaba muy cerca de acá de la comunidad, que se llama Deume. Después me fui a otro colegio también, donde terminé, se llama Rucacharo, los dos apellidos mapuche de los colegios rurales. Y después ya me fui a la enseñanza media. En la enseñanza media estuvimos ahí trabajando harto, aún así seguíamos trabajando con la cultura. Siempre la conexión estuvo con la cultura, siempre estuvo en la base de la interpretación, en la base del renacimiento, de las manifestaciones culturales. Y nosotros, por lo menos yo cuando era adolescente, era niño, mi madre tenía una ruca también. Y llegaban gente a veces a visitar la ruca, llegaban a mirarla, llegaban a ver qué significaba el concepto de ruca. Y no sabía a veces la gente que existían los mapuches. Entonces le entusiasmaba mucho ese tema de las culturas que habían en Chile, o de la cultura mapuche en realidad. Entonces nosotros nos levantamos, yo una vez terminando la enseñanza media, me fui a la universidad, me fui a la universidad a estudiar turismo, que para nosotros en realidad el turismo lo asociábamos, no existía la palabra turismo en nuestra lengua, ni lo asociábamos a nada, sino que sabíamos que lo que era Huenillo, que era como el Huitrán, que era la visita para nosotros. Entonces transformamos la palabra turismo a Huitrán, que era como la visita, porque para nosotros es inexistente el concepto de turismo. Entonces yo me voy a estudiar turismo a, a la Universidad de los Lagos en Temuco. Eh, Hubieron muchas luchas en referente han habido muchas luchas en referente a la lengua, y esto lo destaco antes de explicar un poco, sobre todo en las becas indígenas, para lograr las becas indígenas y lograr que la gente indígena también se eduque. Pero es muy difícil acceder a las becas, sobre todo a la beca indígena, porque
Por ejemplo, yo cuando estaba en la enseñanza media jamás me tocó la beca indígena, estando aprobado ante la CONADI la beca indígena y la universidad tampoco. Entonces, ya cuando estaba terminando la universidad me apoyaron con una beca, por ejemplo. Entonces, yo siempre digo que la persona, nosotros siempre a veces hay discursos que dicen que a los mapuches le están dando las cosas y no es así. Entonces uno tiene que trabajar para estudiar, tiene que pagar sus estudios. Ahora mismo, ya después de haber salido de la universidad con mi título técnico en turismo, que es un título superior acá en este caso en Chile, y me vengo acá a las comunidades, me vengo a las comunidades, me devuelvo a las comunidades y, y miro mi entorno y digo, nosotros tenemos una historia interesante acá, tenemos que hacer un renacimiento de todo este concepto que involucre tanto la historia, que involucre la vida, que involucre el vivir, que involucre el tiempo. Entonces desde ahí, conversando con mi familia, conversando con unos amigos, conversando con los peyes, también, nace este concepto del Wampo. El concepto del Wampo estaba en el budismo, siempre estuvo en cada una de las mentes. De hecho, existían todavía Wampo. Había gente que a lo mejor construía para su tema habitual, a lo mejor. Pero nadie lo había hecho resaltar. Nadie había dicho, esto es algo importante, no es un simple tronco que está en el agua. Y yo hago un primer evento en las comunidades, como rememoración a los tiempos, que se llamó la primera competencia de Wampo en el lago Budi. Y toda la gente se preguntaba si este hombre realmente estaba loco o porque era algo inexistente. O sea, era algo que como si yo utilizo la cuchara para comer todos los días, pero tampoco voy a decir, voy a hacer una competencia, quién come más, o no sé, voy a resaltar eso. Entonces era como eso acá, porque siempre estaba, pero no era algo que se levantara. Entonces hay mucha gente que en ese tiempo llegó a ver el evento, pero mi gente, alguna gente me apoyaron, sobre todo la comunidad de una asociación que se llama el Colegio Fubudi también, que me apoyó harto. Y llegaron mucha gente a visitar el Wampo, mi gente estaba en la comunidad, estaba igual presente, pero estaba en los cerros, en todos los cerros mirándonos y como rememorando esto, pero desde lejos. Hasta que de repente comenzó a tener más, más adeptos a este evento. Y yo siempre hacía que el evento fuera cada vez más auténtico, siempre con la autenticidad de por medio, con toda esa hermandad que puede tener el pueblo mapuche, con toda la fuerza, con la comida sobre todo. Trataba de decirle a los peñas que hicieran comida del territorio, que estuviera relacionado con el aspecto de las quenches, con el lago, con toda la energía que existe dentro del lugar, pues más que estaban los guampos. Y es así como si se sigue el tema, como al final terminé siendo un dinamizador de este gran guampo, que si yo no tenía los recursos igual hacía los eventos, juntaba a la gente, no sé, pues había un chancho, había una oveja de premio y hacíamos los eventos. Entonces me tocó 2 años que jamás tuve ningún recurso ni del gobierno ni de nada, igual lo hicimos. A veces ni el apoyo de la municipalidad, igual lo hicimos. Entonces ahí uno enseña cómo tiene la fortaleza, puede ser llamarse emprendedor o la fortaleza también del pueblo, la cultura de levantarse. Y la gente llegaba y la gente vendía todo, porque igual es muy interesante porque es un evento muy alegre. Y eso ya hizo ya que despertaran también otros emprendimientos. Está Guampowe, hay un otro operador que se llama Coguampo también. Y así otros operadores que empezaron igual a resaltar y también se empezaron a manifestar. Entiendo yo que también los espíritus, porque empezaron a reflotar embarcaciones un día de miles de años atrás. Y eso lleva a un concepto y lo más probable que más el concepto icónico de la comuna misma. Entonces, ¿y por qué no de la región?
¿por qué no ser la región el ícono que resaltó y hoy día pase también a ser un símbolo de resistencia en la región? Porque cada vez que se encuentra un Wampo también es porque ahí existió el pueblo mapuche. Entonces ha sido muy relevante el concepto que yo he levantado durante 10 años. Lo que pasa es que cuando yo empezó la semilla del emprendimiento fue cuando me di cuenta que yo podía experimentar en la mente de las personas un mundo diferente al que ellos vivían y que eso se transformaba en experiencia y a veces se transformaba, que se evolucionaba a transformación. Y de ahí yo dije, esto no es simplemente, esto es muy espiritual, pero también forma parte de un emprendimiento. Entonces, ¿cómo yo hacía que la persona cambiara su mente, por ejemplo? Después de tanto investigar y de tanto ver, entonces uno hacía que la persona pudiera compartir con uno y le explicaba el alimento. Y le decía, esto es maqui, esto es boldo, y esto sirve para esto. Y yo le decía a la gente, esto sirve para esto, para la sanidad del cuerpo, esto sirve para la sanidad del estómago. Si tú tienes este dilema, tienes que comer esto para que tu estómago pueda estar bien. Y le decía yo que el espíritu estaba en el estómago y podía alimentarse de todo esto. Por eso hoy día no somos tan espirituales porque no, la alimentación no es natural. Entonces, y la gente empezaba a comprender muchas cosas. Y lo mismo pasaba con la artesanía. En la artesanía yo le decía, mira, este producto se saca de una planta. Y esa planta, le decía, se llama kai. ¿Y qué significa kai? Acá comúnmente le dicen chupón. ¿Y por qué chupón? Porque tiene un fruto que se chupa y se lo come la gente. Y es muy sabroso y es natural. Y yo le decía que kai significaba que kai está en el mar, le decía yo, y ese kai es como el ñen de las ken. Y por eso dice la gente kai kai. Entonces el kai es la planta y tiene espina la planta. El chupón que le dicen vulgarmente, este kai tiene espina. Y eso simbolizaba a que significaba que el ñen que estaba ahí, en su lomo tal vez tenía espina o era muy parecido a esta planta. La hoja de la planta simbolizaba ese gran espíritu que estaba ahí. Y, y la gente empezaba a interesarse de estas cosas, que uno lo contaba como una historia que fuera de uno y que uno a lo mejor nomás la sabía. Y la gente como que empezaba, algunos que eran mapuches que venían de Santiago empezaban a rememorar su antepasado. Otros decían, pero ¿cómo puede ser esto posible? Que de una planta salga esto y después la sequen, después la enlacen y son manos que las hacen y después como que la cuecen, después viene un proceso y esto significa esto. ¿Y qué es lo que es un huilal? ¿Y qué significa huilal? Es una red. ¿Y una red qué significa la red? Ya, y hacer la bolsa y tiene este concepto de la cultura. Entonces uno compartía la cultura de uno en base a eso y mucha gente tomaba esto como una forma de vida después y decía, y ahí viene muchas veces cuando la gente se internaba de esto, surgía más que la experiencia, era una transformación interna. Entonces, y yo empiezo a ver que las transformaciones son buenas y empiezo a compartir esta historia con los demás, con los turistas en este caso, y la gente le gusta mucho el concepto y empieza a cambiar en lo natural. Y yo le decía, cuando llegue a su casa, le decía, mire todo, después que escuche todo esto, le dije yo, mire todo su entorno. Mire todo el entorno, lo que sea, le dije, los verdes, los cementos, todo. Le aseguro que su mente no va a ser la misma después que llego aquí, le decía. Y decía, sí, yo creo que de todas maneras va a ser así. Entonces, ahí yo comencé a emprender. Había gente, por ejemplo, que yo le explicaba esto y la gente, yo no le cobraba, en realidad no le cobraba a veces por explicarle las cosas que tenían que saber, cómo se hacía una pilgua, qué significaba esto, qué significaba el chupón que le dicen kai,
qué es lo que era la ruca, y la gente de la nada así como que sacaba plata y me la pasaba, me decía gracias por tus conocimientos y todo. Y yo le decía, bueno, entonces yo no te estoy dando nada, pero tú me estás retribuyendo de lo que realmente te estoy entregando. Entonces era algo intangible que yo le estaba pasando a ellos, pero la intangibilidad para mí empezaba que era un concepto que ellos a lo mejor o sea, deberían aprender y compartir. Pero yo no comprendía por qué algo intangible se podía vender. Entonces, y nunca en realidad cobré por la intangibilidad. Siempre fueron como propina, el aporte. Y eso a mí me causaba extrañez de por qué la intangibilidad podía valer. Y después empiezo a hacer estas experiencias de paseo ya en Guampo. No hace mucho tiempo que hago alguna experiencia. Y, y ahí empieza la gente a llegar igual, a venir, a, a pasear en Guampo, a ver las especies. Y, aparte de eso, la gente necesitaba más servicios. Necesitaba cabañas, necesitaba restaurante donde almorzar. Y realmente nosotros no estábamos preparados para eso. No estábamos preparados, yo estaba preparado con la experiencia. Claro, pero el tema del restaurante no pudimos hacer esas cosas porque era una inversión que tenía que haber. Era una inversión. Y una inversión que fuera simple, así como esta, pero que la atención o la concepción fuera de calidad. Fuera de calidad. Y sobre todo los servicios básicos fueran de calidad. Porque uno puede ofrecer esta experiencia, la experiencia del Guampo, pero la gente no transa los servicios básicos, la calidad en los servicios básicos. Entonces, eso nos llevó un poco a lo que fue un poco a la desilusión un poco de que llegan los turistas y después no tienen un servicio básico correspondiente o un restaurante o tener en este caso la cocina que exige también el gobierno y todo un concepto de burocracia. Eso hizo decaer mucho los ánimos, tanto mío, tanto de los que me seguían igual como emprendedores, pero algunos surgieron, desde lo poco que tenía pudieron invertir y surgieron. Y otros pudieron quedarse y yo al final tomé el liderazgo solamente del Guampo, en todo lo que fue la dinamización del pueblo y el turismo mapuche. Emprender siendo mapuche es difícil porque hacia el pueblo mapuche siempre hubieron estereotipos de diferentes cosas. Por ejemplo, antiguamente a nosotros no nos dejaban vender en estas rucas, ahora ya como que se ha flexibilizado, pero no en los documentos. Am, es difícil no vender sol y playa. Tú no vendes sol y playa. Entonces, ¿cómo enfrenta la industria de sol y playa? ¿Cómo enfrentas a la típica persona que llega a la comuna, a las costas, y la persona, por ejemplo, dice, yo quiero ver el mar y quiero estar ahí sin que nadie me moleste porque quiero la tranquilidad, todo el tema, y quiero comer productos del mar, por ejemplo, porque tienen que ser productos del mar y quiero hacer esto, otro, pero están los servicios que son de sol y playa, que están los restaurantes, están negocios que están en el centro a lo mejor, y todas esas cosas que, que a uno no tiene espacios ni vitrinas para mostrar lo que uno está entregando. Y, y cuesta porque, en definitiva, esto no es ganar. Por ejemplo, probablemente una disyuntiva del pueblo mapuche cuando dice que, que hay veces que uno cobra y a veces que no cobra. Entonces, y en este sentido yo pienso que se confunde un poco ahí el concepto y uno deja de ganar, por ejemplo, deja de ganar. Y como tiene todas estas cosas en contra, que está el tema sanitario, que está el tema del agua, el tema de los servicios básicos,
Está el tema ¿cómo se llama? De tener también tu inicio de actividades para que puedas brindar impuestos al Estado una vez que puedas tener algunos recursos. Está el tema también de que cómo la concepción de nosotros, es decir, cómo tú le pagas al contador, qué hace el contador, una cosa así. Es que no es que sea malo lo que hace el contador, es como, pero igual para el mapuche es como una confianza que entrega. Entrega a alguien que es ajeno a la familia, que es ajeno a la comunidad, una confianza que es el contador. Funciona así, es cierto, pero en nuestra cultura no está eso como solucionado. Entonces entrega todo el tema del contador que tienes que pagar mensualmente. Y hay muchas cosas que para uno ha sido difícil de avanzar, de entender. Y algunos te dicen, ¿por qué esto no existe? Por ejemplo, no hay una promoción en Santiago, no hay una promoción en, no sé, pues en San Pedro o en algún lugar de Chile que sea presencial, no hay una promoción que exista esto. Y uno dice, mucha, no entendimos cómo podemos enlazar de mejor forma este concepto de turismo mapuche, porque es un concepto nuevo, un concepto que no tiene más de 7 años, tal vez. Lo venimos trabajando hace más de 20 años, tal vez, 25, pero el concepto nace hace muy poco. No es como el turismo rural, no es como otras clases de turismo que está insertado en un concepto hace más de 100 años a lo mejor, y así otros conceptos. Entonces, este es un concepto de intereses especiales que nace de esa forma. Y no hay grandes inversiones tampoco, porque las inversiones no deja capitalizar, nunca ha dejado capitalizar al pueblo mapuche el tema de tener un negocio, porque uno para las construcciones que tiene, no es que cobre, a veces no cobra, a veces, y entonces eso permite no capitalizar. Entonces, y además que la temporada es una temporada, después viene todo el invierno y tiene que gastar en otras cosas, en la familia, y no capitaliza. Y, y nunca ha podido capitalizar. Y tampoco el Estado confía en el pueblo porque no les pasan los recursos tampoco. Y si les pasa, te pasa de a poquitito, así como, aquí tienes esto para que te compré una cuchara, por ejemplo. Y viene todo reglamentado en qué podéis gastar y en qué no. Entonces, hay un concepto bien extraño de decir por qué no invertir en turismo, invertir en el turismo. Este saber ancestral se ha relacionado mucho porque es un concepto bien natural, habla de naturaleza, de protección. Hablamos nosotros de la ruca como ente familiar, hablamos del guampo como ente del agua y la tierra, y hablamos sin contaminación ni motores ni nada. Entonces, desde ahí, este emprendimiento, al menos que tengo yo de lo que son los guampos, habla de la no contaminación del lago, ni del mar, ni nada, porque se usa una garrocha y se usa el guampo, que es un tronco de árbol. Y, y ha aportado significativamente sobre todo al ecosistema, porque uno deja un guampo en el agua y es como que las aves lo reconocen, como que siempre estuvo ahí. Es como que llegan a pararse en el guampo y están ahí las aves y uno dice, esto siempre estuvo aquí. Entonces es algo que los animales y la naturaleza también reconoce que tiene miles de años. Y entonces eso es lo grandioso de crear un turismo ecosistémico que respeta el agua, respeta la tierra y ha valorado mucho la naturaleza. A mí me encantaría que la gente, por ejemplo, eh, bueno, yo como emprendedor o pequeño emprendedor, yo me voy a evocar a la intangibilidad. Eh, en algún tiempo, más adelante en el futuro, yo pienso hacer viajar a las personas en el tiempo. Parece mágico y parece algo muy loco,
que, que de los locos a veces nacen muchas cosas. Entonces voy a hacer que las personas puedan viajar a nuestro tiempo, el pueblo mapuche, en base a una palabra que se va a llamar Wampo. Y así como el Wampo, la cultura antiguamente traspasaba las dimensiones, eso me gustaría hacer, de cómo Wampo entra en la fantasía de las personas, entra en el concepto de lo desconocido y entra también en el concepto de los desconocidos de una cultura que muchos la invisibilizan. Por ejemplo, hay gente que ha venido aquí que no sabía que existían los mapuches. Yo no sé si es una broma lo que me están diciendo o es verdad. Entonces, un pueblo que tanto los diferentes países del Cono Sur saben que es un pueblo indígena a nivel nacional, que luchó por 500 años, y una persona que vive en Chile no sabe que existen los mapuches, eso es impresionante. Entonces, todos los países del Cono Sur saben que el único pueblo que existió y luchó 500 años y más es el pueblo mapuche, y un propio chileno no sabe lo que es el pueblo mapuche. Entonces, eso quiere decir que tal vez hay un desconocimiento o es una broma que uno le están haciendo. Entonces, sin conocer, y hoy día está la estigmatización, pero lo mío es hacer viajar a la gente 1000, 2000, 3000 años atrás. Porque nosotros, como hablábamos, nosotros no hemos descubierto nada. Nosotros viajamos hacia atrás en el tiempo y nos vamos hacia adelante. Muchos creen que nosotros, o nosotros como humanidad, le digo, no nosotros como mapuche, como todo el mundo, nosotros estamos haciendo un viaje hacia atrás. Y todos creen que van evolucionando y vamos hacia atrás. Entonces, cuando entiendan ese concepto de qué realmente hay en el futuro, van a entender qué hubo en el pasado. Entonces, parece un trabalengua, pero así es. Y eso va a hacer que la intangibilidad, así como el concepto también de lo que son, uno puede investigar de lo que es la intangibilidad de los ideales, va a vivir la intangibilidad también en este caso, el pueblo originario mapuche, y va a conocer un poco y parte de la historia, aunque sea un grano, de quiénes fueron estos pueblos antiguos y guerreros. Entonces fueron guerreros, fueron de paz, fueron de conocimiento, fueron también científicos, fueron todo lo que el mundo hoy día pudo haber visto, pero con este concepto de emprendimiento que parece muy futurista, pero no es futurista porque es del pasado. Entonces, ese es el gran sueño de Wampo. Bueno, yo le quiero decir a cada uno de los emprendedores que realmente, bueno, primero que crean en la persona misma, que son ellos mismos, con su historia, con su cultura, que su cultura está viva, y de que nada sucede sin que haya sido planificado. Siempre hay cosas que la gente se deprime y dice, chuta, ¿por qué me fue mal? Entonces, pero algo quiere que tú aprendas otras cosas, más que las que tú sabes. Entonces, cada vez que te tropieces y te caigas, te paras con más fuerza. Entonces, nosotros nos vamos a caer y vamos a tener que volver a pararnos otra vez, pues. Entonces, y pararse con más fuerza y con la enseñanza que te sirvió esa caída, porque yo en este caso, en cuanto a lo que ha sido emprendimiento, me he caído 1000 veces. Me he caído 1000 veces. He tenido un tema de no recursos en el último día, así como que no tengo nada de recursos así como para el evento. Y de repente, así como que de repente llega así, no sé, pues un grupo de estudiantes de la universidad, 20, 30, ya cabros, levantemos los guampos y vamos a dejarlo al lago porque mañana el esto. Entonces, ese es un espíritu, a veces uno
uno se siente vencido, pero en el último minuto, como, como decía uno, como todo un concepto, decía, al último minuto tienes la ganada. Entonces, pero no, no siempre, generalmente uno tiene que vivir las pérdidas y tiene que vivir las ganancias. Entonces, tratar de dar y, ¿cómo se llama? Y brindar, porque eh, de esa manera construyes, construyes confianza, construyes la misma espiritualidad tuya, construyes todo el concepto de tu fortaleza, de qué tan fuerte eres como persona. Y también construye esta sociabilidad también con la naturaleza, porque vas interpretando cada cosa. Después ya no es difícil, no es difícil, por ejemplo, ya tomar el mismo camino porque ya lo has recorrido. Entonces, eso es el único consejo que le doy a los emprendedores, que siempre confíen en en el sueño de emprender, que siempre estén seguros de sí mismos porque de ellos va a depender y de nadie más el emprendimiento. Entonces, ese es el único consejo que les puedo dar.